Hola, buenas noches. Desde Nortevisión y TAC Televisión Online les saludamos una vez más a nuestros televisores, telespectadores, por la visión que tienen de este tema y de esta emisora y por los temas que estamos tratando. Hoy vamos a ver con el amigo Francisco Lescano, que tiene una experiencia de lucha en esa época. Vamos a hablar de la parcería, vamos a hablar del turismo como segunda alternativa y hacernos unas cuantas preguntas de alguna manera significativas para ver la bondad o maldad o la mezcla de los dos fenómenos que ha podido desarrollar el turismo. Es con ocasión de la asamblea que se está celebrando, se empezará a celebrar hoy en Madrid, con respecto al cambio climático, esa oposición que tienen muchos gobernantes y esa necesidad que sentimos todos los que estamos pisando la tierra día a día, que vemos nacer niños con muchas dificultades y que vamos a tener muchísimos más gente con incapacidad para respirar y posibilidad de vivir un ambiente sano. En este entorno vamos a ver qué ocurría en esa época del turismo, del boom turístico que se llamó. Anteriormente al turismo, hasta el año 1950, el modelo económico es en Canarias precario y de estancamiento. Sufríamos aún el bloqueo económico del resto de Europa, sin prácticamente escuelas, con la cartilla de racionamiento de alimentos, escaso trabajo, sectores de subsistencia y una política defensiva y de subsistencia del sistema dictatorial en ese momento. Canarias no vislumbra esperanza alguna basada en sus estructuras económicas. El hándicap idiomático de Europa y la ignorancia analfabética de las islas dejaron como única vía de escape la posibilidad de virar el rumbo hacia América del Sur, escapando así de la persistente hambruna y la desesperanza de mejoras económicas. A pesar del auge tomatero de la época, a ras de la infraestructura mínima creada para una simple supervivencia. Me refiero a la vivienda, que eran unas chozas, me refiero a la infraestructura de acogida para compras y para agua. Para la necesidad aperitoria de agua, tenían que caminar kilómetros para conseguirla, llevarla a hombros o a la cabeza. Era muy mal visto todo esto, ¿no? 1960. Aparece el boom turístico con la esperanza de alzar al paraíso canario a las alturas del cielo. Primero, la creación de lujosa infraestructura que sorprendiera al futuro turista con una acogida específica de su total agrado y complacencia, ocultando la miseria a través de toldos que aislaban las cuarterías de la vista admiradora del extranjero que venía a disfrutar de los placeres tropicales que brindaba unas islas morenas volcánicas y rubias de playas inmensas. Todo esto sacó a la familia migradas con anterioridad desde las cumbres y medianías, emborregadas en el subdesarrollo de una agricultura prometedora solo para el exportador. Fue la construcción y después el turismo hábilmente introducido quienes con la mentalidad europea elevaron los sueldos y remuneraciones extras hasta situar el PIB canario en más de 400%. Los secados de tomatero y los almacenes se vaciaron de jóvenes que corrieron en búsqueda del maná. Se crearon escuelas de turismo y de hostelería, mientras los tomateros y las almacenes eran trabajadas por el reducto de adultos y mayores, aptas solamente para el trabajo juvenil de caras bellas y sonrientes que aprendieron fácilmente aquello de el cliente siempre tiene la razón.
siguieron siendo sumisos, pero esta vez pagaban bien. Ellos vestían bien y aprendían finos modales. Ante esta introducción, que nos aproxima a una vivencia cercana de cómo se desarrolla aquello, nos preguntamos, continúa siendo el turismo en Canarias un modelo de crecimiento económico equilibrado y boyante? Te lo pregunto, Manolo, porque eras un hombre que viviste, como yo, por la edad situación. claro. Y que al mismo tiempo has viajado mucho. Los viajes son libros que se leen. Aparte que eres un gran lector. Por tanto, eres el hombre idóneo para preguntar, hacerte esta pregunta. El recuerdo de la Canarias gris que había en la época, ¿no? De la época del hambre, la época del analfabetismo, todo lo que tú acabas de hablar, las barreras que se ponían para que los turistas no vieran las chabolas. Luego la introducción, porque esto fue la introducción del capitalismo salvaje. Bueno, pues este capitalismo salvaje, yo estaba en contra. Y me acuerdo de haber escrito un comentario por el que me detuvo la policía, me retuvo la policía diciéndome que era de tendencia comunista. De tendencia comunista porque yo preguntaba si nos íbamos a convertir en súbditos del dólar y del penique, o íbamos a ocuparnos por hacer escuelas, por darle la alfabetización a ¿cómo se llama? Se me olvidan las palabras en español. Alfabetos, ¿no? Sí, alfabetización. Alfabetización. Radio ECA, y por esa época también. Y claro, me acuerdo de la época en que yo iba más Paloma, que había el lago, habían las aves. Bueno, todo eso es una visión romántica, pero yo pienso que aunque el turismo nos elevó en el nivel económico, no nos elevó en el nivel moral o ético. Exacto. Porque ese turismo que nació aquí fue un turismo salvaje, no se respetó nada. Lo único que se interesaba era ganar dinero. Y fue en detrimento de la agricultura, porque claro, la gente joven prefería trabajar de camarero que trabajar labrando la tierra. Entonces el turismo, yo creo que también le ha hecho mucho daño a las islas, sobre todo desde el ángulo de la ecología. Se ha construido sin respeto, se han dado autorizaciones de construcciones megalíticas, enormes, gigantescas para el turismo, y es que debemos considerar que el turismo le dio un boom, a unos pocos. Que es lo que ponían el dinero, los demás se convirtieron todos rápidamente a capital extranjero. Claro, y la mayoría nos quedamos pues obreros, o incluso hasta esclavos del sistema, como está ocurriendo ahora mismo. Ahora mismo han vivido como reyes los hoteleros y los constructores de hoteles, han vivido como reyes, pero la gente la han explotado. Sí, yo recuerdo que cuando yo iba inicialmente a ver las obras que se estaban realizando, de aquello que a todos nos extrañaba y nos parecía que iba a ser, yo no tenía todavía mucha conciencia política, las cosas como son, pero me encantaba ver los porches, los otros que estaban por allá del Barranquillo, que no recuerdo el nombre, eran pequeños apartamentos no, bungalow, precioso. Eso cuando empezaron estuvo muy bien, porque fueron los primeros que llegaron con una idea de, vamos a llamarle turismo tolerable. Eso es. Que son, por ejemplo, en ¿cómo se llama? En Rojas, como en el sur. Corona Rojas. ¿Cómo se llama esa zona turística que le hicieron los suecos, todos con bungalow? Sí, no recuerdo, pero bueno, hubo un los porches que lo hicieron muchos canarios, pusieron el dinero, los fabricaron y tal, o los fabricaron empresas, pero era propiedad de ellos. Y luego empezaron algunos apartamentitos que iban la primera y segunda planta un poco al suelo y 3 plantitas que veía, decías tú, no está bien, no me gusta, pero vaya. Y luego ya entraron los grandes hoteles a unas alturas impresionantes. Completamente, sí. Y luego el turismo también ha hecho mucho daño a las costas.
Sí, sí, sí. A Y la la playa. permisividad que había rápida para hacer, cuando luego ya aparece la ley de costa y Sí, empieza a derrumbar hoteles completos sí, metidos en las arenas, ya. eso no se podía permitir, ¿no? Y entonces, pues todo lo que pudo dañar, incluso la demolición dañó a la charca, Sí, dañó mucho aquel polvo que caía, aquel cemento que sí, se iba sí. sobre aquella. Independiente de que la charca tiene la ventaja de que llena y vacía con, Pero ya no tanto. pero no es No, tanto ya, no, yo me y el acuerdo. limo y la basura va Sí, empozándose sí. y obstruyendo el meandro, diríamos, Sí, sí, sí. de la charca. Claro, que, es que además es una charca que era importante porque era Muy importante. el oasis de la emigración de aves que venían Exactamente, yo me acuerdo de estar allí con la tienda de campaña y llegaban por la tarde miles de aves que se posaban y por la efectivamente. mañana miles de aves que se iban. Que continuaba. Que después se trasladan a Tarajalillo. Cuando están en Tarajalillo, las aves están contentas, llega a Intercasa y monta la fábrica de Está bien. conserva de tomate. Los bichitos también. O sea, efectivamente, si tenemos después esta conciencia profunda de ecologista, de que no tenemos más que un mundo, es decir, hoy nos va mal Las Palmas porque hay mucha nube, hay mucha panza de burro y nos vamos a San Mateo, que a lo mejor hay un poco más de fresco y puede al asmático del Sí, yodo y tal, pues le puede favorecer el aire más limpio. Pero es que aquí no hay donde ir. Es que si destruimos la tierra, no hay donde ir. O sea, que hombre, es la morada única. ha sido la construcción absolutamente salvaje, Sí, sin criterio. Tú sí, sí, tienes sí, sitios sí. de Europa donde no se puede construir, te tienes que alejar lo que sea 300, 400 Y metros de claro, la costa de la y dejar las costa. playas libres. Que yo me acuerdo cuando iba andando de las caravaneras hasta el Parque San Telmo por el borde de la playa. Y ahora ya no se puede, ya. Pero tú te acuerdas cuando hubo una media discusión que querían, por ejemplo, la playa que está por debajo del Arguineguín, donde está el Don Carlos y Sí, Doña Ana y tal, sí, esa zona la quería apropiarse, la propiedad de las tierras, apropiarse también de playa privada. sí, Eso sí, ya sí. hubiera sido el Claro, colmo, ¿no? claro. Parece que no, que ahí ganó la cordura, ¿no? Y no O sea, el dejaron. turismo nos ha traído cosas buenas. Sí, sí, Ha qué elevado, bueno. ha montado el nivel económico, eh, una ciudad grande, una ciudad importante, hay mucho más contacto con el exterior, lo que supone que la cultura también ha subido de nivel al estar en contacto con el exterior. O sea que no podemos decir y hablar negativamente del turismo 100%, pero ha hecho daño y si no se tiene cuidado, seguirán haciendo daño. No, 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 evidentemente, las protecciones están siendo horadadas por el poder político y por los intereses de los grandes grupos económicos extranjeros. Sobre todo los grandes grupos económicos, Sí, extranjeros sí. y Y nacionales también. nacionales, claro, que tampoco se quedó. Detrás de eso después hay también intereses políticos, pero verdaderamente hoy, si somos claros, quien manda es el capital, la banca. Los políticos están detrás, pero los peligrosos, los verdaderamente peligrosos, porque los otros siguen, es el dinero, la inversión enorme y salvaje del capitalismo salvaje. Y estamos pagando las consecuencias en este momento a nivel mundial, con la amenaza del cambio de clima, que esto ya no hay quien lo pare. El clima, eso no se puede arreglar. Ya, Qué pena. ya hay una serie de fenómenos que eso no puedes parar, Irreversible, porque ya está irreversible. irreversible. Y lo asombroso no, lo que quiero decir es que es prácticamente imposible pararlo. Porque ¿cómo convences tú a una fábrica de plásticos que no fabrique plástico? Claro. Cuando hay un gran capital dentro que está viviendo del plástico y miles de obreros que viven de plástico. ¿Cómo le puedes tú decir ahora a la fábrica todos los coches eléctricos? No puedes hacerlo de No la noche. puede, de la Eso noche tiene a la que ser ahora, en este momento, a lo largo de muchos años, pero claro, para que el cambio se produzca, Eso tenía que haberse programado anteriormente. ya, Ya tendrían que ya es estar los tarde. coches. Ahora ya es tarde. Ahora, Sí. a ver
a ver cómo protegernos de lo que está 20 pasando. años más para que todos los coches sean O a lo mejor eléctricos. 30, porque esto... ¿Cuánto claro, se ha destrozado? muchos años, pero hace mucha falta la conciencia moral, Sí, que no existe. no existe. Está deteriorada, sí. Hay Veía el otro día, hay, no sé. hay mucho lo de el que venga atrás que rea. Sí, sí, no. O después de yo, el diluvio. Claro. Y cuando yo digo, me pongo a pensar y digo, este señor que no quiere firmar, un señor que es un señor poderoso en medio de un mundo donde tiene más poder que los demás, y hay varios poderosos que no quieren firmar, no piensan en sus hijos. No Es piensan, que ya no. está. No piensan sino en su ombligo y en el dinero que ganan, Que él pueda nada más, tener y disfrutar los años que le que le quedan. quedan de vida. Sí, sí. Es así, por desgracia. Pero es que es una mente muy estrecha, es decir, la ética y la moral piensan los demás y piensa en el futuro. Pero esto es tan a corto espacio, que son verdaderos miopes. Sí, no, sí. no ven, No ven nada. no ven más Sí. allá de su Y lo nariz. malo es las generaciones que vienen, que podían hacer algo para el futuro. Es una minoría la que puede hacer algo, porque también las generaciones que vienen ahora no están educadas para esa moral, para esa idiosincrasia de proteger el planeta. Es una minoría por lo pronto. Y si eso no entra en la sociedad global, nos vamos a morir todos. Yo siempre digo, la raza humana en este momento, si no hay solución, estamos en vía de desaparición. Claro, pero es que nosotros ya no estamos valorando los días que nos quedan porque no sabemos si son 3, si son 15, ¿no? O sea, estamos valorando la vida de nuestros Desde las nietitos que generaciones vienen futuras, con una claro. ilusión a esta vida, a este mundo, que ya realizan pequeñitos proyectos, Sí. que están en una... Y yo digo, Dios, ¿cuánto te queda, hijo mío? ¿Cuánto te queda? ¿Cómo no me puedo imaginar que a ese niño se lo trague o le cierre la garganta una situación irrespirable, ¿no? Si yo la estoy sufriendo, en parte por haber fumado, pero en parte por el asma que poseo, que se acentúa cada vez más. Pues no, yo no puedo vivir respirando cuando hace mucho frío, cuando hace mucho calor, pero a hoy tampoco, que está el tiempo más o menos bueno. Sí, Tampoco puedo respirar bien. Claro. Entonces estamos en unas situaciones de emergencia, pero inconcebible que los que tienen la capacidad de decisión no lo vayan a hacer. Ya la ministra hablaba con mucha desesperanza. Hay quien tampoco lo ve, que te dice, no, todo eso no es verdad. Sí, o aquel presidente que tuvimos que dijo, a mí me dijo un primo mío, Claro. que no se me dejara engañar. Que Y eso tú no tienes que existe. cada vez hay menos hielo en los polos. Porfa, sí, Y tú es una visión y tú clara. sabes cuál es un peligro, que no se habla mucho, pero que podría pasar. Hay el eje de la Tierra, el polo arriba y el polo abajo. Y el hielo de arriba y el de abajo hacen que la peonza esté en equilibrio. Pero como eso se está fundiendo y va a perder el contrapeso, puede ocurrir que el eje se desvíe un poco. Efectivamente. Pero claro, es que un centímetro en el polo norte después es una desviación mucho más larga. Muy larga. Porque claro, largo es porque muy largo. al Ecuador Claro. llega reventado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues mira, la subida de mareas, que hay sitios donde podrá subir hasta 7 metros. Yo ya me imagino el mar aquí en Canarias pasando por encima de la barrera de las canteras en permanencia. La primera Porque- casa que se salva será Paseo de Chil, y no sé si... Sí, porque tiene el agua ahora está más baja que la barra. Sí. Cuando hay marea llena sube un poco Exacto. y pasa por encima de la barra. Pero ¿qué va a pasar cuando esté encima de la barra? Que es lo que está ocurriendo. En cuanto sube un poco más el nivel, estará encima de la barra. Y entonces cuando haya marea llena se va a ir a buscar la avenida de la cantera. Hasta aquí, señores, esta primera parte de este tema que se nos antoja importante, metido dentro del tema que por casualidad le toca a España y que hay muchísima ilusión, muchísimo interés en que esta convención internacional sea próspera. Nos vamos un momentito a publicidad y hasta otro momento.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola de nuevo, tenemos que decir que estamos desasistidos de don Francisco Pérez Montes de Oca, que es el alma de la dirección. Le tengo yo que malamente sustituir, que lo hago fatal, pero se nos ha ido de viaje, se nos ha ido a descansar una temporada y tenemos que continuar con este programa que me imagino que es del agrado de todos ustedes. Continuando con esta realidad que hemos vivido directa o indirectamente todos los canarios, que a pesar de todo ha habido un respiro y un respiro económico fuerte y tengo que decir que fue sorprendente el primer estudio, no sé si lo sabe Paco, no sé si lo sabe, que el primer estudio que hizo el Corte Inglés para situarse en las Islas Canarias fue negativo, porque estaban los economistas y sociólogos y tal, estaban subsumiendo la estructura económica anterior, y efectivamente poner un Corte Inglés para que vengan los aparceros a comprar, eso era la ruina. Pero como habían otros estudios mucho más inteligentes, hechos por universidades muy importantes, porque parece que no nos enterábamos, pero vino mucha gente de universidades interesantes a hacer un estudio del progreso económico, que fue el 460 y algo por cien. Subió el PIB de aquí a aquí. Y entonces decimos, oye, pues algo ha pasado, ¿no? Y cómo se interpreta y cómo se vive. Entonces, esos estudios fueron los que favorecieron el sí a esto. Bueno, que tampoco tenemos que estar muy agradecidos, pero en fin, que esto ocurre. Lo que sí me llama también mucho la atención, y me imagino que todos los que conocen la zona, y todos la conocemos porque todos hemos ido al sur, yo recuerdo ver el vecindario, eran 3 núcleos pequeños. Se llamaba Doctoral, Cerruda y Cercado de Jiménez, Vecindario y el Cruce de Sardina. 4 núcleos pequeñitos de pocas casas y luego unas fincas impresionantes alrededor de tomateros y de almacenes de tomates y toda una infraestructura del tema. Pero nos metemos hoy en el vecindario y tenemos la sensación de cuando lo cruzamos de noroeste a nordeste, nos parece inmenso, es que es inmenso. Es que ahora ha crecido. ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo crees tú que es la parte positiva de la economía del turismo? Claro. Porque no nos olvidemos también el dinero que ha entrado a Europa, que ha servido también para arreglar autorrutas, carreteras, etcétera, ¿no? Sí. O sea que, para no mirar el capital turístico solo del lado negativo, ha habido también una parte positiva. A mí, a veces lo que me inquieta un poco es ese arrastre de la mentalidad
incluso en el sistema donde la gente ha progresado. Ese arrastre de ombliguismo, de egoísmo y de consumo. El peligro que hemos entrado en una sociedad de consumo. Pero hay que reconocer que yo conozco como tú esa región cuando era pobre, cómo ha cambiado y cómo se ha enriquecido. Eso es cierto. Y otro fenómeno fue también el tema moral, cómo empezó a producirse violentamente separaciones, porque el servicio se codeaba de alguna manera, porque quienes venían aquí eran suecos, eran del norte de Europa, eran alemanes, franceses, menos, y tenían una mentalidad muy abierta, y a lo mejor un año aparecían con su mujer, sus niños, que al principio venían pocos niños, no sé si lo recuerdas, venían poquísimos niños. Y al año siguiente se esperaban, y efectivamente en el otro hotel estaba la señora del año pasado con un nuevo marido, y aquí pues, con su nueva señora, y los hijos, la mitad con uno, la mitad con otro, o en días se lo repartían. Entonces esto fue creando en Canarias, yo recuerdo familiares míos incluso de la zona sur, que empezaron a sentir ya el estigma del divorcio como algo terrible, como algo insoportable, intolerable. Los curas no favorecían la apertura, al revés, se restringía mucho más y entonces se llamaba el turismo la boca del demonio, se llamaba tal, y ahí ocurrían muchas cosas contradictorias. Sí, afortunadamente pasó lo contrario, abrió la mentalidad. Y se abrió muchísimo pero la mentalidad. Muchísimo. Y cogió en pañales a la iglesia con respecto a una pastoral. Apareció un obispo nuevo, que era cura, no había sido obispo nunca, José Antonio Infante Florido, sí. Y cuando vio aquella mole tan grande que no podía abarcar nada ni nadie, crea la idea del templo ecuménico. Hombre, eso abre perspectiva. Sí, por lo menos en los curas abre una perspectiva diciendo, oye, es que las religiones que están ahí, claro, que hay un respeto mutuo, que hay unas valoraciones profundas, que no podemos decir que ellos son los equivocados. Sí. Y ahí se va construyendo también en el pueblo canario, que es muy dialogante, con mucha apertura, mucho por otro lado, ¿no? Habla con la gente, no les conoce, pero se interesa por la gente que están, qué problema tiene y qué necesidades. Dios nos libre que llegue un turista alemán, se ubique en el pueblo y ellos sepan que está pasando necesidades porque está solo, y está enfermo. Acuden a manadas a ayudarle y a estar con la persona para esto unido a esa otra apertura que se va haciendo progresivamente cultural. ¿No crees tú que sigue ennobleciendo a nuestro pueblo canario? Yo creo que sí, eso es evidente. Es evidente que el pueblo canario sea capaz de abrirse y de asimilar las nuevas corrientes y de comprender lo que tú acabas de decir, que todas las personas tienen derecho a su creencia. El que quiere ser católico, que lo sea. Y eso es una cosa que me sorprendió a mí mucho cuando yo me fui a Francia. Darme cuenta que estaban los católicos, estaban los budistas y no pasaba nada. Cada uno estaba en lo suyo. Y yo en esa época, sí, en el año 71, a ver si en Canarias se introduce poco a poco este espíritu. Y luego tenía una cosa, como anécdota, te lo cuento, las veces que metí la pata, porque yo cuando veía una pareja con un niño, yo preguntaba siempre de quién es el niño. Claro, me decían, ¿de quién va a ser? Se ofendía mucho. Pues nuestro. Digo, mira, perdona, es que ya vengo yo pensando de otra manera, porque el niño puede ser tuyo, que estás divorciada, o tuyo, que estás divorciado. O de los dos. O de los dos, sí. Y al principio, muchas veces, provoqué problemas relacionales. O acercarte, vas a comer con unos amigos o con tu familia, contra fulano de tal, que no lo veo desde cuándo. Oye, ¿qué tal? Y vas a la mesa, lo saludan. Y tu mujer, y Pepa, o Luisa, o Andrea.
ya no tengo Estoy entrega, ahora sí. divorciado de ella, ¿verdad? Decir, hombre, lo lamento, que tampoco lo tienes que No, lamentar. no, claro que no. Claro que Pero no. en fin, porque realmente la sensación que tienes es que él es tu gran amigo, pero ella era tu gran amiga, Claro. que es el error que hay. Pero no ¿Quién es saben, más amigo de quién? todavía no se ha llegado a esa evolución. Sí. Porque yo he estado comiendo con una señora que se había divorciado de su marido, que yo la veía nerviosísima, y digo, ¿qué te pasa? No, es que mi marido está allí comiendo con una chica. Y ella Digo, estaba bueno, muy pero si enfadada. estás divorciada, le decías tú que estabas encantada del divorcio y ahora te fastidia ver a tu ex con una chica. Que ya no es. No, que ya no lo es. ¿eh? Un ex que ya no claro, es. que vale, y entonces las ves también que se separan aquí los matrimonios y salvo excepciones, la mayoría van después a matarse. Sí, 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 sí. ¿eh? La mayoría. Pero claro, es que no se puede de la noche a la mañana, porque mira, 40, 50 años no es nada No lo es, no lo para es. una no lo evolución. es, sí. Sí, sí, sí. Muy bien, pues continuando con el proceso este del turismo, que todos estamos agradecidos con todos los matices que estamos diciendo y que tenemos que decir, porque no todo lo que económicamente es bueno, ética y moralmente o socialmente incluso puede ser dañino. Entonces vamos a separar la paja del trigo, que es lo que solemos hacer, sin ánimo de moralizar, ni de corregir, ni de mentalizar, sino simplemente de evidenciar qué ha ocurrido en nuestro sistemático cambio de sistema económico, porque hemos sufrido muchísimo con esto, ¿no? Y el beneficio que ha podido producir quizás mucho más evidente en las clases pobres que los otros sistemas anteriores. Sí. Entonces, que solo valían para el que el creador de ese negocio y que tenía que, como arriesgaba, se lo tenía que llevar todo. No, arriesgas tú, pero se desloma al otro. Claro. Dale algo, hombre. Exactamente. Bueno, entonces, podemos hablar de un desarrollo integral, aunque añadamos el epíteto económico, o está lastrado por eso esa denuncia que tú haces de un litoral maltrecho, jorobado, porque tiene un altibajo y que no se respeta sistemáticamente nada, absolutamente nada. No hay una confabulación entre campo y turismo. Ahora está apareciendo el turismo rural, pero sigue siendo separado. El turismo rural, turismo de playa o turismo de diversión. Ese irte de donde tú vienes, Francia, Bélgica, Holanda, etcétera, Suiza, ya no las nombro todas, ¿no? Porque es precioso, Europa. Donde tú ves que hay un turismo que se utiliza, se aprovecha, y hay un pueblo afincado y prestando unos servicios, ¿no? Aquí lo que falta, la faceta que le falta aquí al turismo es la de cultura. O sea, hasta ahora se está haciendo turismo de playa, vender sol, pero yo veo muchos turistas que están rondando por Las Palmas y que a veces me preguntan, ¿dónde hay un museo? ¿Dónde hay una galería de arte? ¿Dónde hay un teatro? Y eso no se ha fomentado. Se ha fomentado el turismo de playa y el turismo de hotel. Y venir a tomar sol y a comer lo más posible. Y ese es un error grave. Bien pienso. Que el turismo podía ser mucho más interesante, como ocurre en Italia o como ocurre en Finlandia, mucho más en la ciudad de Nantes, que es extraordinario, esa ciudad de cultura, de civismo, de historia, donde todos los veranos toda la ciudad de Nantes se convierte en un centro de cultura y de turismo. Pero no de cultura, porque también confunden mucho. La cultura no tiene que ver con
4 rockeros que vienen y 1000 personas que vienen a oírlo. Claro. Porque las 1000 personas pueden ser todas analfabetas. Claro, claro. No tiene que ver nada de eso con la cultura. Y no les influye para La ser cultura más es un estado de alma. correcto. Y eso es lo que nos falta desarrollar aquí en las islas. Ese estado de alma, ese estado de espíritu en la gente y en los gobernantes y en los políticos. Porque la mayoría de grandes eventos que se hacen oficialmente, la única finalidad que tiene es la autopromoción y sacarse la foto. Sí, sí, no, evidentemente tendremos que ahondar en el tema cultural y cómo conjugarlo. Pasamos a la segunda fase de publicidad, porque de algo se vive en este mundo, y volveremos con ustedes para la última parte, llegar a conclusiones. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Estamos en esta televisión maravillosa trabajando el tema del turismo, en qué beneficia, en qué nos perjudica, en qué nos ha enriquecido y en qué nos está empobreciendo. Desde Nortevisión y TAC Televisión Online estamos pretendiendo que llegue hasta ustedes una reflexión voluntaria, serena, sobre no todo lo que reluce es oro, o separar la paja del trigo, que también se utiliza muchísimo en nuestro argot canario, y saber distinguir lo bueno de lo malo. Entonces, cuando hablamos de desarrollo integral, podríamos decir mejor desarrollo desigual, desarrollo fenomenal como fenómeno, como altibajos que no están conjugados. Hablábamos de la cultura que está ausente todavía en nuestro ausente en el, y que habría habría que fomentarla. Claro. Fomentarla desde arriba y desde abajo, desde la familia, porque es lamentable toda esa cantidad ahora que hay, que llaman ninis, ¿no? Sí. Ni trabajo, ni estudio. Ni estudio, ni cultura. Y que no hay un fomento donde la gente se dé cuenta que la única manera de progresar no es solamente con la especulación económica, sino que tienes que tener la preparación y la inteligencia suficiente para que eso se desarrolle más y mejor. Y por eso insisto siempre tanto a los jóvenes, ¿no? Pero ponte a estudiar, no, es que a mí lo que me gusta es tal cosa. Digo, vale, a las dos cosas. Prepárate primero, cuando termines te queda toda la vida para hacer el resto. Pasado tantos años, y hay un refrán que se refiere a, ¿conoces a fulanito de tal? Bueno, ha llegado por aquí ahora unos meses,
¿Y qué te parece? Antes que un año pasare, ni desapruebe ni alabe. Es un refrán muy del campo y que tiene una enjundia extraordinaria, ¿no? Es decir, oye, cuidado, la primera impresión puede ser mejor o peor, porque de repente lo ves muy serio, o un día se ha enfadado con alguien y dice, joder, vaya mala leche. O sea, eso es no, espérate un momento. Claro. Entonces, pero nosotros tenemos la ventaja de que ha pasado más de 50 años, y sí estamos en buena lid para discernir en este momento si lo que denunciábamos desde la izquierda como un desbarajuste más, se comparaba a la cochinilla, se comparaba al plátano, se comparaba al tomate, se comparaba a los invernaderos que también estaban poniéndose de moda, y que esto iba a pasar y que esto no iba a dar, y que lo que iba a producir era un choque frontal, que ya lo ha denunciado, cultural, donde unas costumbres se imponían sobre las otras. El ya difunto, ¿cómo se llama? JJ Díaz de Aguilar. Sí. Me invitó a preparar, yo que era del sur y conocía el sur y tal, y me dijo, oye, yo quiero hacer una participación en un congreso que se está celebrando en el Cabildo de cultura y subcultura. Estamos hablando de los años 70, 70 y poco, 69, 70, por ahí. Seguramente estaba. Y yo le hice un trabajo, hice unas encuestitas, me fui por allí, me enteré de, por ejemplo, canarios, chicos, casados con extranjeras, Canarias con extranjeros, y sondear un poco, entrecruzando las opiniones y demás. Y se hizo un trabajo, hombre, yo no digo que fue un trabajo sociológicamente válido, porque fueron como 15 entrevistas, y entre la millonada de personas que vienen y el centenar de personas que estaban entrecruzados, no era muy representativa, pero bueno, ya era significativa. A mí me admiró, por ejemplo, que un chico que le entrevistaba, que era de Telde, casado con una sueca, y entonces pues las preguntas iban orientadas a la cultura sueca, a la cultura canaria. Y ella dijo, no vayas a pensar que yo me iba a los bailes solos. No, mi madre iba de mi manita, me llevaba de la mano al baile, y allí estaba fulano, que era su novio, esperándome para bailar, pero bajo la mirada, como aquí. Eres de Estocolmo. No, soy de un pueblo. Entonces, claro, la liberalidad que se vivía en Estocolmo era completamente distinta a otros pueblos suecos que tenían una mentalidad muy parecida a la nuestra. Entonces esto despeja también esto, ¿cómo se llama? Prejuicio. La sueca, bueno, ¿qué me vas a contar? No. Puede haber gente con una tradición de vía estrecha, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido culturalmente admitido, y que tuvieran las mismas costumbres que nosotros. Esta mujer no tenía problema en entenderse con su suegra, porque compartían la cultura, la economía. Sí. Entonces, esa cultura y subcultura, que sí se desarrolló después en otros aspectos como muy amenazante, ¿no? Había una subcultura que básicamente era una cultura para andar por casa. Estaba a la altura del PIB. Sí. Muy baja, ¿no? Porque no había escuela. Yo no tuve escuela nunca. Yo me senté en un pupitre del seminario con 14 años y medio por primera vez en un aula. O sea, ¿no crees tú que yo venía ilustrado? No. Yo venía del montón. Entonces, esta cultura y subcultura en un pueblo abierto como el nuestro, tradicional, eso sí, pero con una capacidad de acogida que no tiene todo el mundo. Y me remito a lo que ha ocurrido hace unos meses cuando el incendio. Sí. Los abrazos que le daban a los pilotos cuando los veían y los reconocían, a los bomberos no les cobraban el almuerzo, ni el agua, ni nada mientras estaban operativos. En ningún bar, en ningún restaurante. Ahí ¿cómo se llamaba el sitio?
en Madrid. Sí. Sí, se volcó el pueblo y los bares no les cobraban Claro. a los que estaban ayudando y salvando la región. Efectivamente. Bueno, pues aquí, que a mí me impresiona muchísimo esa pasada de un avión, de un hidroavión en las canteras que estaba a rebosar de gente y que luego empieza a saludar con la sala, derecho a la gente. Y fue tremendamente emocionante que la gente... ¿Y por qué retirarían el hidroavión que había aquí? ¿Cómo? ¿Te acuerdas que había un hidroavión? Sí. Que se posaban las caravaneras en el muelle Sí. y era de pasaje y eso desapareció. No lo sé si lo metieron en chatarra, si lo vendieron. Es cuestión económica siempre. No, evidentemente. Bueno, entonces, con respecto a esta, la pregunta era si esta transversalidad en la cultura es significativa para ti y es buena para el pueblo. Yo pienso que es muy buena para el pueblo, que es importante que haya ese cruce de culturas y ese cruce de informaciones. Es vital, porque eso te abre la frontera. Lo peor de todo es quedarte encerrado en tu concha, como un molusco, te conviertes en molusco, mientras que si te abres y dejas y haces un intercambio de cultura, de estado de espíritu, de estado de alma, de proyectos, eso es verdaderamente positivo. Sí, yo lo creo también. Es decir, yo presenté mi libro, el primero, que era en Tierras del Sur, hablé de él, en Maspalomas. Y esperaba un llenazo, la verdad que esperaba un llenazo, se hizo una buena publicidad y tal. Y entonces, sí hubo medio lleno, pero eran señoras y señores de 45, 50 para arriba. Y la gente participó en el diálogo, con las preguntas y en el diálogo, y en la exposición que hacían, se sentían orgullosas de la historia aparcera, que les ayudó a ser hoy lo que son, ¿me entiendes? Gracias al turismo, gracias a tal. Y los jóvenes, ¿por qué no vienen? Fue una pregunta que hice. ¿Por qué no hay aquí jóvenes, ni chicos ni chicas? Se levanta una señora y dice, lo que voy a decir no va a gustar a nadie, pero esta es la verdad. Se avergüenzan de la época en que nosotros vivíamos en chozas. Y no quieren hablar de este tema. Y no quieren que conozcan que su madre y su padre y ellas de pequeña y ellos estuvieron en esa situación. Entonces, dicen que un pueblo sin historia no lo es. Claro. Entonces, esta historia debemos borrarla como quiere la gente espontáneamente, no quieren vivirla. Es un error borrarlo. Permíteme volver a la ciudad de Nantes. Usted sabe que la riqueza de Nantes, una parte importante de su riqueza fue el tráfico de esclavos. Nantes, Sí, claro. junto con Bordeaux, con la ciudad de Bordeaux. Y el tráfico de esclavos, que estaba en esa época admitido, porque era así la sociedad, y si lo hiciéramos ahora, que se sigue haciendo en algunas regiones, sí, pero han vivido el tráfico de esclavos. Una gran parte de la riqueza de esa ciudad viene del tráfico, de la piratería, de la piratería y sobre todo de los corsarios que trabajaban para Nantes, que atacaban a los piratas. Hasta el punto que hoy hay calles con nombres de corsarios y nombres de corsarias. Cuando se abolió la esclavitud, pues se aceptó, se terminó la esclavitud, eso ya no existe, ya no somos traficantes de esclavos, y hoy se habla de la época de los traficantes de esclavos, pero no como nostalgia, sino como historia. Esta fue nuestra historia. Y hay monumentos, hay museos extraordinarios a lo largo del muelle, y tú ves, te están contando tu historia, no tienes por qué avergonzarte de ella. En una época, el tráfico de esclavos era normal, sí, y la gente vivía de eso, como se vivía de la conquista. Ahora podemos producir la primera materia y la comida, no tenemos fábrica para eso, pero antes, si no iban a robársela a otro país,
No existía, no comían. O no comían, ¿no? Y entonces... O no se enriquecían, sí, que también podía ser bueno para te lo ellos. pongo como ejemplo, pasa lo mismo en Francia. El ejemplo es decir, bueno, la historia nuestra es importante, porque lo que somos ha nacido de los errores y de las cosas positivas que hayamos hecho en esa época de historia. Y aquí a veces se rehuye esa... Sí, se avergüenzan. Se avergüenza de esa Y es una historia. pena, porque es que hay escritos, hay pequeñitas obras de teatro que se atreven a hacer, sobre todo en vecindario, que Sí. hay 2 o 3 teatros, puede Sí, allí. sí. No harás cola para entrar al que te quiera ver o al que te toque en ese momento. Se hacen pequeñas obras Sí. de emulaciones, Del la pasado. mujer de empaquetado, por ejemplo. Van por ahí con un pequeño sketch que van haciendo y que es muy bonita, las canciones que se cantaban Que se cantaban en Empaquetado. esa época. Esto es muy, muy bonito, muy agradable. Es verdad que la imagen de la mujer aparcera, no aparcera, del almacén, no tiene nada que ver con la burda mujer de la tierra. Ah. La mujer del almacén iba con un pañuelo bien echado para atrás, muy elegante, o colgado al cuello, muy bien peinada, pintada, arreglada, porque iba a trabajar al almacén. Entonces, a lo mejor esto se recuerda con más efusión. Y las fotos, pues, estás más guapa. En cambio, la otra, pues, iba con una panela, trancada aquí, un sombrero para impedirlo del sol, medias de punto, porque también hacía frío a primera hora de la mañana y luego el sol calentaba. Era completamente distinto, ¿no? Y, por supuesto, las dos sí coincidían en el subdesarrollo de la vivienda. Era terrible, ¿no? Entonces, Sí. Paco, yo creo que hemos vivido una situación apasionante en la historia y que con ello podemos satisfacer pues nuestra ilusión por tener un pueblo histórico, un pueblo con historia, un pueblo con... Es que lo tenemos. Es que el pueblo canario tiene su historia importante. Exactamente. Y no hay que olvidarla. Claro. Sin chauvinismo. Sin no olvidar esa historia y seguir viviendo la nueva historia que tenemos. Perfecto. Pues Paco, vamos a cerrar porque ya nos tocan y no vamos a aburrir más a la gente con esta historia que reconozco que para mí es apasionante, para Paco. Lamentamos que no esté Paco Pérez, que también le hubiera gustado participar en este tema. Y a ustedes, señores, decirles que hasta el próximo día, que trataremos pues más historias y más cosas de nuestra riquísima historia canaria. Hasta luego. Buenas noches.